Bienvenidos. Mi nombre es Hernando Gutiérrez Prado. Soy el director editorial del proyecto Triunidad Cerebral. El día de hoy vamos a hablar del origen del sistema educativo y cómo llegamos a descubrir esta hermosa metodología que va a ayudar a profesores, padres de familia y principalmente a los estudiantes. De nuevo, bienvenidos. A continuación, vamos a desarrollar el mapa mental acerca de la educación. Como pueden apreciar, he escogido como idea central una niña recibiendo clases online. El origen del sistema educativo nace en Prusia en el año 1717 con el decreto 1717 que firmó el rey Federico II, cuyo apodo era el Rey Sargento. Este decreto dictaminó que los profesores deberían estar certificados por el gobierno de Prusia y también en la misma época decretaron el servicio militar obligatorio. Pero la batalla grande por la libertad educativa y la libertad religiosa se dio unos 200 años atrás, más o menos en el año 1525, en la época de Martín Lutero. Fallecieron aproximadamente entre 50.000 y 100.000 alemanes defendiendo las ideas de este gran líder religioso e intelectual, que influenció no solamente las letras, sino la música y llamó al pueblo alemán a una libertad de expresión y libertad económica. Martín Lutero fue uno de los miembros del comité negociador para la separación del ducado cuando se convirtió en reino ante el gobierno alemán y la Iglesia Católica de Roma. Idea ordenadora básica número 2. Del sistema educativo no fuera el mismo sin la imprenta, que fue el gran descubrimiento en el ducado de Prusia de otro alemán llamado Gutenberg, amigo de Martín Lutero. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, y la primera Biblia fue un obsequio para el rey de Prusia. La segunda gran impresión en la imprenta fueron las 95 tesis de libertad religiosa. Y el tercer gran libro fue el Catecismo para los niños de 5 años de edad en adelante. Este catecismo fue parte del sistema educativo que años después la Iglesia Católica Romana lo adoptó como suyo hasta nuestros días. ¿Qué pasa con la imprenta, mis amigos y amigas? La imprenta estimuló la gran revolución industrial de 1900. Inglaterra, Alemania, las siderúrgicas, etcétera, etcétera. En ese momento se creía que la revolución industrial era la gran panacea, porque íbamos a tener trabajo, se iba a acabar la pobreza y teníamos un sistema educativo obligatorio para toda la sociedad. Pero resulta que no fue así. 100 años después tenemos que esa revolución industrial ha contaminado nuestros ríos, ha contaminado nuestros mares, ha contaminado el oxígeno y nos estamos autodestruyendo. Ya no estamos en la época de la revolución industrial. Los grandes sabios están diciendo que estamos en la era del conocimiento. Observen los niños cómo se están capacitando directamente en sus casas. Bueno, esta revolución industrial en Europa en el siglo pasado, pues en América Latina hasta ahora estamos despertando de eso. Por ejemplo, en Colombia, en este momento, estamos destruyendo unas 48.000 hectáreas de bosque virgen para producir pulpa de papel e insumos de la madera. Solamente el 25% de los papeles son producidos en bosques sostenibles, el otro 75% son talas ilegales. Así que por todo esto ha presionado el sistema educativo hacia la ecología. Y observen cómo hoy en día los niños tienen su propia imprenta en casa,
Ya no necesitan el libro prácticamente, sino online, más la imprenta, se pueden trabajar mucho mejor el conocimiento que ellos quieran implementarse. Idea ordenadora básica número 3. La familia y el sistema educativo. Quiero pedir disculpas porque voy a hablar de mi familia un poco y el impacto del sistema educativo en mi familia. Yo soy especialista en marketing editorial. He sostenido mi familia desde hace 45 años editando libros del sistema educativo para poder sobrevivir. Entonces tengo una visión un poco más profunda de dónde aprieta el sistema, como padre de familia y como profesional del marketing editorial. Mi hogar tiene un poco más de 45 años, hemos tenido problemas como todos los hogares de la tierra, solamente que mi esposa y yo no nos hemos dado por vencidos. Bueno, ella y yo hemos pagado más o menos $1 millón entre colegiaturas, universidades, libros, uniformes, etc. Y nos hemos dado cuenta que el gran problema del sistema educativo es que está tradicional, estoy hablando del sistema educativo tradicional, que es basado en premios y castigos. Recordemos que viene así desde 1717. Entonces, por allá en la década de los 80 y 90, cuando yo trabajaba para una empresa, una gran multinacional colombiana llamada Carvajal S.A., Carvajal compró los derechos de un producto, de una investigación del antropólogo colombiano José Bernardo Toro. El antropólogo José Bernardo Toro basa la educación y aconseja a los pueblos que la educación debe ser multidimensional y trabajar lo axiológico, lo cognitivo y lo procedimental, o sea, nuestros 3 cerebros. Con base en esta metodología, nosotros desarrollamos la metodología triunidad cerebral, que tiene en cuenta el triángulo educativo de José Bernardo Toro, los 3 cerebros y la multidimensionalidad del estudiante. A continuación les voy a hablar del documento Colombia al filo de la oportunidad, publicado en el gobierno del presidente César Gaviria en la década de los 90 en Colombia. Quiero presentarles el documento Colombia al filo de la oportunidad. Este documento fue elaborado a raíz de la investigación del antropólogo colombiano José Bernardo Toro y su famoso Triángulo de la Educación. En el gobierno del presidente César Gaviria, él convocó a los 10 principales sabios de Colombia para que le sugirieran cambios al sistema educativo. Allí uno de ellos era Gabriel García Márquez, otro fue el neurólogo colombiano Rodolfo Ginás. Quiero a continuación leer unos apartes de la instalación del neurólogo Rodolfo Ginás, que dice lo siguiente. Tenemos, por lo tanto, un cargo increíblemente importante. ¿Qué podemos hacer para mejorar y para desarrollar esos aspectos tan cruciales para nuestra sociedad? Abordemos para empezar el problema de la educación. Este problema no es sui generis solo para Colombia. Existe también en el resto del mundo. La educación conceptual está en crisis en todas partes. El nivel de educación general, sobre todo en el hemisferio occidental, está en una decaída casi catastrófica, entre otras líneas. A continuación, leeremos la proclama de la Comisión de Sabios en la década de los 90. Esto fue escrito por el Nobel Gabriel García Márquez, por un país al alcance de los niños. Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros.
se mareaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas criaban para comer. Muchos de ellos y otros que llegarían después eran criminales rasos en libertad condicional, pero no tenían más razones para quedarse. Mucho menos razones tendrían muy pronto los nativos para querer que se quedaran. Cristóbal Colón, respaldado por una carta de los reyes de España para el emperador de China, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. La víspera de su llegada, antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario de a bordo escribió que los nativos los recibieron en la playa como sus madres los parieron, que eran hermosos y de buena índole, y tan cándidos de natura que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras, que tenían campanas de oro para jugar y que algunos ocultaban sus vergüenzas con una cápsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental y no sus valores humanos lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo Génesis que empezaba aquel día. Muchos de ellos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de estos murieron sin saber dónde estaban. 5 siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Muchísimas gracias. Gabriel García Márquez, el comisionado de Sabios para Colombia.